¿Un edredón se hace por arte de magia? Yo tengo mi propia teoría. La magia de las varitas y los hechizos no es, sino algo más poderoso todavía. La de transformar el tiempo, la memoria y el afecto en algo que se puede tocar, algo tangible. Porque cuando elegís los colores estás evocando recuerdos y sueños. Cuando cosés a mano, cada puntada es una decisión que estás tomando con mucho cuidado. Y al unir los pedazos, estás remendando algo más que tela, sino también pasado, deseos, sueños. Claro que un edredón sirve para abrigar, pero también puede consolar, contar, emocionar. Y cada vez que te envolves en uno, sentís que alguien pensó en vos. Así que sí, hacer un edredón es un acto mágico porque toma algo invisible, el amor, la memoria, y lo vuelve visible. Y esto en cualquier lengua, en cualquier tiempo es magia. Mi nombre es Norma y este es mi blog, Hilos y Ondas, donde con cada puntada nace una historia. Mi vecina doña Teresa es una tejedora prodigiosa. Todos en el barrio tenemos alguna de sus prendas. Las vende por poca plata. Ella dice que no necesita más mientras le alcance para vivir. Hay algunos que tienen una bufanda, unos guantes, algún gorro. Nunca fue a aprender a una academia o a una escuela. Ni piensa si quieren comprarse una máquina moderna. No la necesita porque aunque ella no se lo cree, todos le decimos que tiene magia en las manos. Siempre ha vivido acá en la esquina de nuestra calle, ganándose la vida tejiendo, en una pequeña casa humilde hecha a trozos, pero destaca por sus flores y sus colores entre todas las demás. Llama la atención porque en el patio, que se ve desde afuera, desde la calle, está siempre ahí en un aro Pedro, su viejo loro. Él es el amigo de todos. Nos saluda, nos silba, canta y conoce el nombre de muchos vecinos. Llama a los hijos de Teresita. Alberto, vení a tomar la leche. Raúl, bájate de ahí que te voy a dar. Vayan todos a jugar. Mantiene el recuerdo de la familia vivo en su memoria y nos hace reír porque nos reconocemos en aquellos juegos de las tardes por el barrio. Pero en los últimos tiempos Teresita anda preocupada y le pasan cosas extrañas. Vive diciendo que en su casa ocurren cosas. Está tan segura que nos tiene a todos convencidos y que en su casa hay algo así como una fuerza que obra pequeños milagros, porque son hechos que no tienen explicación, pero son siempre buenos. Cada mañana al despertar se encuentra una bolsa con pan fresco colgada en el picaporte de la puerta. Y los ovillos de lana, por más que teje batitas, mantas o escarpines, nunca se le terminan, porque cuando mete la mano en el buzón, siempre aparece uno nuevo, como si una mano invisible los pusiera allí. Y el otro día se le fundió el foco de la entrada, y el día siguiente, cuando iba a cambiarlo, tenía ya puesto uno flamante. También desde hace un tiempo, de vez en cuando, aparece una caja con frutas en la puerta cancel. Ella piensa que debe ser alguien muy conocido, porque todas las frutas frescas que más le gustan están ahí. ¿Por qué aparecen así de la nada? Todos en el barrio sabemos de esto. Como son cosas, digamos, sanas, regalos simples, no nos preocupa demasiado y muchos dicen que no es de extrañar que le pasen cosas buenas. Nos alegramos porque si alguien se merece recibir buena suerte, es Teresita, la mejor vecina que se puede pedir, porque siempre está dispuesta a ayudar. ¿Quién no recuerda que cuando se mudó al barrio, ella había sido la primera en acercarse? Nos cuidó a los niños a todos, cuando no nos arregló la ropa, las veces que nos ayudó con los disfraces en carnavales, así de veces. Y a los que estaban levantando la casa, si no tenían agua para construir, ella les ofrecía la suya. ¿Cuántas veces nos dio consuelo? Y algún consejo también. Pero aunque parece tener suerte ahora, la verdad es que su vida ha sido muy dura. Vivió muchos años con un marido abusador y sus 5 hijos, enfrentados con él, se fueron de casa siendo muy jóvenes, uno tras otro, y así la fueron dejando sola. Un día el marido también se fue. Todas las vecinas la rodearon en el patio y la convencieron: ahora sí, Teresita, ahora sí vas a ser feliz. Y a partir de ese día nunca pasó sola un domingo más. Las vecinas llegan puntuales por la tarde a su patio con sus tejidos, sus costuras, alguna revista de moldes para compartir. Charla y charla, mate, hojas, tejen, bordan, cosen. No solo ropa, sino momentos de risa. Se ayudan. Entre ellas se entienden, charlando mucho y festejándole las ocurrencias a Pedro, que da carcajadas como alguna de ellas, o la silba, diciéndoles: ahí llegan las chicas lindas. Y él es su única compañía cuando todas se van cada una a su casa. Por eso no es tan simple.
La ausencia pesa, nos dice incluso entre milagros. Y a partir de tantos pequeños misterios que le están pasando, Teresa se está volviendo desconfiada. Y nos mira a la cara de todo a ver si alguno se delata diciendo: yo soy el que te deja esas cosas, Teresita. Por eso anda incrédula, sospechando de todos nosotros. Me contó que una mañana se quedó un rato largo mirando a la puerta esperando a ver si alguien aparecía para colgar la bolsita diaria del pan. Estaba decidida a atrapar al culpable de aquella broma que le estaba haciendo ya muy pesada. Cuando de repente Pedro chilló, ella le dio un vuelco al corazón. Un gato lo estaba mirando fijamente debajo de su aro y al verla, menos mal, salió disparado por el muro del patio. ¿Qué hago si te pasa algo, Pedrito?, le dijo con voz quebrada. Pedro, ya calmado y como si entendiera lo que tenía que hacer, se puso a silbar y a cantar como siempre. Y así Teresita pudo volver a sonreír. Pero su tranquilidad duró poco. Me dijo que cuando volvió a la cocina allí estaba, como cada mañana, la bolsita con el pan. Me dijo que fue como si se le cruzaran los cables. Y se fue indignada a la casa de su vecina más cercana, con el pan en la mano y el corazón lleno de rabia. Y dice que le gritó: ¿qué me hace esto de dejarme pan? ¿Qué se piensan? ¿Qué se creen, que necesito caridad para comer? Yo me valgo sola, no necesito deberle nada a nadie. La vecina intentó calmarla, asegurarle que seguramente no era maldad, que era cariño. Tenés que dejar que te quieran, que te cuiden. Pero Teresa insistía, dolida: no, alguien me quiere mal. Todos aquellos años sola, manteniéndose a flote tropezones, pero dignamente, sin haber pedido nada nunca, le hacían sentir orgullo de sí misma, para que ahora un par de bromistas se burlaran de su soledad, decía, pero en el fondo me parece que le hacen sentir débil y vulnerable. Y parece que aquella buena suerte que le hacía renegar tanto, pensando que alguien le tomaba el pelo, de repente la abandonó. Una mañana Pedro no estaba. Me contó que al ver su aro vacío fue como vaciarse ella misma por dentro. Teresa salió corriendo casa por casa preguntando si alguien había visto a Pedro. Por la calle iba y venía cantando a viva voz las canciones que le había enseñado su loro, con la esperanza de que él la escuchara y volviera. Su voz sonó y sonó cada vez más quebrada. Insistió y a todos nos conmovió mucho. Buscó a los dueños de todos los gatos del barrio, uno por uno, preguntando con ansiedad a alguno si había visto salir de su patio. Su desesperación fue tan grande, tan visible, que en pocas horas todo el barrio estaba convulsionado buscando a Pedro en cada rincón. Se decía de todo, que lo habían robado, ya que es un loro que habla mucho, seguro que más de uno lo codiciaba. Otros decían que le había agarrado un gato, que se había escapado volando vaya a saber dónde. Fueron horas de un descontrol como nunca se había vivido en el barrio. Este es un barrio tranquilo, ya lo dije, de costuras y patios compartidos. Y de pronto todo el mundo habla, murmura, especula. Al final de la mañana todos se habían enterado de la noticia. Doña Teresa, la tejedora, perdió su loro. Pedrito desaparecido. El barrio patas de arriba. Eran los boca a boca que corren más rápido que cualquier diario. Cuando los chicos salieron de la escuela al mediodía y se enteraron de lo ocurrido, tiraron sus mochilas en el suelo y en tropel con todo el mundo a buscarlo, porque todos lo conocían. Pero no era un simple loro, era parte del barrio. Y la noticia, a las 2 de la tarde, ya había cruzado al otro barrio. Allí vivía don Oscar, el panadero. Él era ese señor bueno que todas las mañanas reparte el pan casa por casa haciendo sonar su corneta. Estaba limpiando su carro como hace siempre después del reparto, cuando en un rincón vio que se movía algo verde. Se acercó con el corazón latiendo fuerte porque lo reconoció enseguida. Allí estaba su amigo Pedro, acurrucado y adormilado, hinchado y harto de comer pan. Dormía como si el escándalo del día no tuviera nada que ver con él. Don Oscar ya sabía que lo estaban buscando, así que sin perder un segundo, corrió con el loro en brazos todo lo rápido que pudo hasta la casa de doña Teresa. No sé cómo terminó en el carro, dijo don Oscar, rajándose la cabeza, pero creo que fue porque hoy me olvidé de dejarle su pancito. Doña Teresa lo miró perpleja. ¿Es usted el que me dejaba el pan? Claro, siempre se lo dejo en la puerta. Es que cuando toco el claxon, Pedro me grita, como todos lo hacen: un pan, por favor, don Oscar. Y bueno, me hace tanta gracia, y yo se lo dejo. Sé que es el loro el que me lo pide, pero ¿qué quiere que les diga? Es solo un pancito. Hizo una pausa y bajó la voz casi con culpa. Y hoy, si me gritó, no lo escuché. Y me olvidé de dejárselo, que no me voy a olvidar nunca más. Los vecinos, que ya se habían agrupado en la vereda, se reían aliviados.
Teresa, preocupada, se apresuró a decirle: pero ya se lo pago yo, don Oscar. Este sinvergüenza, yo le pago todo. ¿Pero qué dice, mujer?, se horrorizó don Oscar. Que no se diga. ¿Cuántas veces corrió usted por nosotros? Y la primera ropita de mis hijos, ¿se acuerda? La hizo usted. Déjeme. Este es un trato de Pedro y yo. Mientras yo esté con el carro, ustedes tendrán su pan. No se hable más. Teresita estaba tan contenta. Miró alrededor y vio que todo el barrio estaba allí, participando de la alegría de recuperar a Pedrito, entendiendo que de verdad no había sido algo misterioso al final, sino el cariño de todos los que de una manera u otra la acompañaban, ya sea con un pancito, buscando su loro o con las palabras que compartían con ella todos los días. Entendió lo que su amiga y vecina le había dicho aquel día atrás: es cariño, deja que te quieran. Así dejó que los niños fueran pasando para ver al fugitivo, mientras Pedro les hablaba y les cantaba sin ninguna vergüenza, siendo hoy el artista feliz y protagonista de la historia. Entonces fue cuando Juanito, uno de los más pequeños, que también lo conocía y cuántas bufandas y gorros le había tejido a la familia, se acercó con cara y orejas coloradas, y mientras su mamá lo empujaba para que le contara a Teresita algo importante, le dijo con la voz temblorosa: Yo soy el que le dejo la lana en el buzón cuando paso, confesó, sin casi mirarla a los ojos. Mi mamá siempre compra un montón y montón de ovillos y nunca teje nada. Ella dice que no puede hacer cosas tan lindas porque no tiene las manos mágicas como usted. Y yo quiero que siga tejiéndome bufandas suavecitas. Teresa dejó de sentir esa angustia que la había abrumado antes y sumó el gesto de Juanito a muchos gestos de amor que recibió ese día. Se dio cuenta que todo lo que le había dolido de aquellos hechos misteriosos fue porque le enfrentaban a su soledad, a su deseo de no depender de nadie, a la preocupación de no poder corresponder esos regalos que alguien le hacía, y ahora sabía que quien fuera seguro que era un amigo agradecido. Descubrió que aquello inexplicable era en realidad simple y profundo a la vez, afecto en forma de pancito, de ovillo de lana, de palabras cariñosas. Eso que no sabemos bien cómo explicar, por eso le decimos magia. Miró al loro y le dijo: cállate, sinvergüenza, el susto que me diste. Pedro la miró entornando los ojitos y le hizo ruidos de besitos. Ella se apoltronó en su silla descansando y diciéndose en voz alta: ¿qué más puedo pedir? Si llegaste hasta acá, te agradezco un montón y espero verte en el próximo video. Gracias.